tecnológico, muy moderno, con las redes sociales y toda la historia, y en la elección que podría ungirlo gobernador, lo que menos se usaron fueron las cosas 2.0, ¿no? Bien como antes, a lo conservador, raro. Pero todo esto no iba a ser gratis. Pasaron en la semana después de Catamarca la ratificación por parte de la Cámara de San Martín de la orden de que se le extraiga compulsivamente sangre a los hijos apropiados de la dueña de Clarín. Si bien tiene instancia apelatoria en casación y después en la Corte, no deja de ser un avance. Se levantó el secreto fiscal sobre los lugartenientes de Mañeto, Aranda y Rendo, que parece que se enriquecieron con aquellas famosas acciones de Clarín a 35 pesos con la que empomaron a los jubilados cuando las AFJP cuidaban supuestamente los recursos de los jubilados. Compraron acciones de Clarín a 35, al ratito valían 9. Se la pusieron, ¿no? ¿Y cómo? Y todo eso, alguna réplica tenía que haber. Y vino servida en bandeja desde Suiza, dibujada, corregida y aumentada. Lo cierto es que terminaron publicando con letras de molde un supuesto exhorto que en realidad no decía lo que dice. Esta niña Carlos Raimundi, que ha sido dirigente radical y después crítico de su origen partidario, ha estado en espacios que han mantenido, me parece, fuertemente aquellas demandas de la sociedad y aquellas posiciones que caracterizaron al alfonsinismo de principios de periodo, el alfonsinismo 83-85, hasta el punto final y la obediencia debida, ¿no? Que en realidad fue el alfonsinismo que libró batallas similares a las del kirchnerismo con suerte dispar, diferente, en realidad perdió casi todas, pero los adversarios, y por qué no en algunos casos enemigos, eran los mismos. Raimundi, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, buenos días. Estuve escuchando atentamente todo este planteo que usted hacía, lo comparto, y bueno, y también este último tramo, ¿no? De una etapa que vivimos hace muchísimos años, en los primeros meses del gobierno del doctor Alfonsín, pero que fue extremadamente liviana, digamos, en el sentido de haber intentado, de haber insinuado una pelea y haber levantado rápidamente las tiendas y haber abandonado esa pelea, ¿no? Y eso recién se recupera, esa actitud de la política de interpelar a los poderes en lugar de subordinarse, que fue lo que tuvimos desde aquel momento hasta el año 2003, recién se recupera con el inicio de la gestión de Néstor Kirchner, ¿no? Esa actitud de la política de no ser dócil frente a los dictados de los poderes. Y me parece que esa es la confrontación que hay todavía hoy, muy fuerte, mucho más en la calle, mucho más explícita, con mucho más alcance en la gente, en los jóvenes, más clara, digamos, pero es una batalla que vamos a tener que seguir dando, porque si no la profundizamos, la reacción de estos sectores por haber visto afectados algunos de sus intereses va a ser fatal, ¿no? Claro, y cómo han logrado sumar a sus huestes a sectores que en realidad están más cerca o debieran, hasta por una cuestión que es clasista, más cerca de Moyano o del sindicalismo, de los trabajadores organizados, que de las patronales, ¿no? Pero bueno, se ha logrado meter en la cabeza de muchos sectores, de vastos sectores de la clase media, un rechazo a Moyano, tal vez por lo negro, tal vez por lo trabajador, tal vez por qué sé yo, pero más allá de que tiene sus trapisondas y sus cuestiones altamente objetables, pero en realidad no se lo cuestiona por los asuntos morales o éticos, se lo cuestiona porque es el tipo que reclama pisos salariales más altos, condiciones de trabajo, etcétera, 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 ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí hay seguramente componentes culturales también que arrastramos los argentinos y que tienen que ver con esta colonización que ha surgido de los grandes medios hegemónicos y monopólicos durante tantas décadas, ¿no? Y que han profundizado una visión, una manera de interpretar la realidad ellos muy ligados a los mitos del poder, ¿no? Es decir, siempre nos hicieron temer a que no teníamos que ser
fuertes y rebeldes frente a los organismos multilaterales internacionales, porque eso nos iba a traer malas consecuencias. Yo los veía ahora expresar las preocupaciones de los Estados Unidos por el episodio del avión, o expresan ellos las preocupaciones de Europa por las medidas industriales y proteccionistas que hace nuestro país, cuando en definitiva de lo que se trata es que por primera vez en muchísimos años tenemos política industrial. Por primera vez en muchísimos años tratamos de, aunque se trate de los Estados Unidos, hacerle cumplir las leyes de las declaraciones que tienen que traer los aviones que ingresan. Entonces, lo que debería ser interpretado desde los intereses de la Argentina, por los medios argentinos, como medidas soberanas, son interpretadas desde la perspectiva del poder. Y eso se lo han inculcado a mucha gente, y le han inculcado, y esto que usted decía, históricamente el radicalismo irigoyenista debería estar, por todo lo que ha sido su historia, más cerca de los intereses populares, y sin embargo muchas veces priva el componente antiperonista del radical, ¿no? Entonces, aún lo que hace bien este gobierno, como lo hace este gobierno, se ponen en contra, ¿no? Y así interpretan toda la realidad. Y respecto a lo de Moyano, es un tema complejo, porque digamos, y no hay que mezclar, no hay que superponer los distintos planos de análisis, porque una cosa es que Moyano, como muchos otros dirigentes, tienen prácticas que no son las más transparentes desde el punto de vista de la democracia sindical, desde el punto de vista de algunos manejos económicos. No es lo más transparente que uno diga, este es el sindicalismo del futuro. Pero desde el punto de vista de la defensa de un modelo, Moyano lo viene arrastrando, la coherencia la viene arrastrando ya desde los 90, porque él forma el MTA, se separa de la conducción de los gordos de la CGT mientras el menemismo vendía el país. Por lo tanto, yo separo lo que es el plano de las prácticas sindicales de lo que es el plano del modelo al que se ascribe. Y la verdad que Moyano no es un hombre que vaya a defender un modelo neoliberal, ¿no? Y eso se paga. ¿Cómo? Y claro, eso se paga. Sí, por supuesto, porque deja, claro, porque y sobre determinadas grietas pretende el poder meterse, ¿no? Para dividir. El otro, si se hubiera hecho el paro, que estaba programado para el día de hoy como reacción a lo de Clarín y a lo de Suiza, me parece que hubiera sido negativo para el gobierno. Así que yo creo que fue muy buena el proceso de definición política que hubo a lo largo de todo el día viernes, cuando el gobierno hace los contactos que tiene que hacer con el gobierno suizo. El gobierno suizo se dirige a la justicia de su país, se aclaran las cosas, y entonces se resuelve políticamente una cosa que, si se hubiera mantenido en ese planteo de fuerza, hubiera ofrecido un flanco de crítica muy grande a un sector muy importante de la sociedad, porque hay gente que apoya en líneas generales esto, o que le gustaría apoyarlo y demás, pero que si hoy no hubiera tenido descarga de mercaderías en los comercios, o no hubiera tenido subtes o colectivos o trenes, se hubiera ofuscado muchísimo contra esa dirigencia sindical. Entonces me parece que la manera que se administró políticamente este episodio fue buena. Y lo último que digo, para no prolongar más, es que el título de Clarín del día viernes fue: Suiza investiga a Moyano por lavado de dinero. Y cuando uno al rato escuchaba al representante del gobierno suizo, que era el embajador en Buenos Aires, decía, Suiza no está investigando a Moyano. Entonces, lisa y llanamente, ahí hay todo un clima social que se generó durante el día viernes a partir de una mentira puesta en el título del diario hegemónico del país. Raimundi, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, al contrario. Que tenga buen día. Carlos Raimundi. Fue diputado, yo recuerdo cuando venía aquí a Bahía como dirigente de la Juventud